Os debí un vídeo de la conversación que tuve con el dueño del hostal de Tiraspol y como lo prometido es deuda, aquí lo tenéis. Si has llegado aquí sin conocer el canal o sin haber visto el vídeo de Transnistria, te recomiendo que primero veas dicho vídeo para poder entender el contexto de lo que voy a contar. El testimonio que os voy a mostrar no representa en ningún caso la opinión del pueblo ucraniano como bloque, es simplemente la de este hombre. En este canal hago mucho hincapié en mostraros la complejidad de los conflictos de las sociedades y de los países. Comenzamos. Bueno, ya estamos fuera de Transnistria, estoy en Comrat, capital de Gagauzia. Un sitio muy interesante, del que muchísima gente no ha ido a hablar y sacaré vídeos después sobre este tema. Y bueno, lo más importante que quería hablar es que bueno, el casero nuestro, Evgeny, era étnicamente ucraniano y estuvimos hablando de temas muy interesantes, de la guerra, de Transnistria y tal. Y bueno, habrá gente que piense que es un poco de paranoia, pero os digo por experiencia propia que si tienes ciertos sellos en el pasaporte, te mueves por aquí, por allá y tal, hay cosas, te puedes meter en ciertas situaciones un poco incómodas, puede haber controles un poco... Puede haber situaciones un poco difíciles, y más ahora con el tema de la guerra de Ucrania. No sé si sabes que hay un... No voy a entrar si él es un espía o no, pero hay un español en Polonia que está preso de hace 1 año y medio, acusado de ser un espía ruso, y quizá un día de repente, pues países afines a Rusia, como puede ser Transnistria, pues deciden, oye, pues voy a coger a uno y voy a hacer lo mismo, voy a cogerlo y voy a coger a alguien de un país OTAN y lo voy a encerrar. Entonces espera un poco a salir. Y nada, básicamente lo que hablamos con el hombre este, pues él estuvo en la guerra civil, él luchó, él tenía unos 18, 20 años. Después de la guerra civil yo le pregunté, porque claro, conociendo el periodo especial de Cuba, ¿no?, que es el periodo que hubo en los años 90 después de que colapsara la Unión Soviética, lo que se conoce como en Cuba el periodo especial, fue unas condiciones de vida totalmente miserables porque la Unión Soviética mantenía a Cuba en gran medida, ¿no? Aquí ocurrió algo parecido y él me dijo, sí, efectivamente aquí vimos una etapa horrible. O sea, estamos hablando de que comía yo todos los días espagueti con aceite y quizá unas cebollas que tenía en el suelo, y gracias a eso pues podíamos comer, pero no teníamos nada. Dice, yo ganaba en esa época, me ha dicho, de 2 a 4 dólares al mes ganaba. O sea, imaginaos las condiciones, ¿vale? Luego me dijo que el sheriff, hemos hablado antes que era lo más parecido a una empresa con criterios de libre mercado, pero bueno, en el sentido que competía con las demás a nivel internacional, porque tiene ciertas ramas por Rusia, Bielorrusia, algo en Turquía, países bálticos y tal. Pero claro, y que pagaba impuestos a nivel normal, que ya no tenía privilegios de ese tipo, pero me ha dicho que son una mafia total y que a las tiendas pequeñas las deja en paz. Pero si tú montas un negocio próspero, ellos vienen un día y te dicen, o me lo das o entras en la cárcel, y han metido a gente en la cárcel que se ha resistido a darle el negocio. Es una mafia absoluta y que tiene obviamente pues muchos vínculos a nivel con los políticos, etcétera. Me ha comentado que el sueldo, le pregunté cuánto es el sueldo medio de un profesor en Tiraspol. Él me ha dicho que un buen profesor de instituto, en un buen instituto, son 250 dólares al mes, por ejemplo. Ese sería el sueldo aproximado. Bueno, y como comentamos, Sheriff, también es el dueño de las telecomunicaciones, me ha dicho, ¿cuánto pagáis vosotros de internet por el móvil? Es imposible que paguéis más que yo, y yo estoy solo aquí. Y yo decía, hombre, España es verdad que ha sido uno de los países más caros siempre el tema de internet, aquí Europa. Bueno, hace poco llegaron otras compañías y bajó. Y me dice, mira, yo tengo que pagar aquí, con estos sueldos que hay aquí, 7-8 euros al mes por el móvil, por 600 megas o algo así, y minutos que solo sirven para llamar en Transnistria. No sirven ni en Ucrania ni en Moldavia, solo para este territorio, porque el Sheriff tiene un monopolio total de las telecomunicaciones, y que básicamente pues no puede ver nada en YouTube, las películas y tal, se le cortan. O sea, en el móvil. El tema sería el internet de la casa, que me dijo que le costaba unos 20 euros al mes, que es lo que pago yo en España, por ejemplo. Y luego finalmente le pregunté si la Unión Soviética se vivía mejor, y él me respondió que sí. ¿Por ahí? Él me respondió que sí, que en su opinión en la Unión Soviética se vivía mucho mejor que ahora. A ver, claro, hay que entender su situación. Y que básicamente él estaba muy en contra de la debilidad actual sobre todo de las nuevas generaciones, ¿no? Decía que antiguamente en la escuela se premiaba a los que estudiaban más, y que ahora pues los chavales no hacen nada, que antes se hacían muchas cosas prácticas, los chavales iban al campo, trabajaban, les ponían un poco ordenados, sabían hacer de todo, y que ahora se quejan por todo, y que encima los padres apoyan que los niños no hagan nada, que eso le dije, bueno, eso más o menos creo que ocurre en todos lados ahora, ¿no? También comentó que durante la Unión Soviética, si veían a algún holgazán por la calle sin hacer nada, le decían, oye, ¿tú trabajas o estás de vacaciones? Y si el tío no estaba de vacaciones, lo cogían y lo ponían a trabajar.
y que le echaba de menos eso comentaba. Personalmente no creo que ese hombre se identificara como comunista, a pesar de que los tal tenían puesto todo este tipo de decoración, que yo creo que es un poco para la gente que va a Transnistria y en plan, pues creyendo que aquello es comunista, que le gusta ver propaganda y carteles de estos antiguos de la URSS. Pues sí es verdad que él simplemente pues piensa que antes se veía mejor, pero claro, que uno se iba a vivir mejor antes, ¿no? Sobre todo viendo en qué situación está ahora Transnistria, ¿no? Lógicamente. Y ya por último le pregunté sobre la guerra de Ucrania, que estuvimos hablando como 1 hora y media fácilmente sobre el tema. Y bueno, yo al principio no sabía que él era ucraniano, o sea, yo pensaba que él era ruso étnicamente. Y él, su pasaporte es ucraniano, él tiene una casa en Odessa. Y él, según cuenta, pues cuando sus abuelos vivían allí, Odessa al principio, pues no había prácticamente población que hablara ucraniano. Decía que había un crisol de culturas, que sí, pues de todos los idiomas, que si ruso, polaco, que si turcos, que tal. Y que actualmente se le persigue a la gente que habla ruso. Y dice que si pronuncias la ciudad, porque la ciudad como Kiev, que se puede pronunciar Kiev en ruso, Kiev en ucraniano, según él, si pronunciabas de una forma que no fuera la ucraniana, incluso te podías meter en problemas de que te pegaran algunos hijos de puta que hubiera por ahí, que obviamente no son la mayoría. Recuerdo que esta es la opinión de él, no estoy diciendo que eso lo piense todo el mundo, ni muchísimo, no estoy contando lo que él nos comentó. Y dice que ahora él va para allá, él habla los dos, ruso y ucraniano. Y que cuando habla ruso que hay una persecución, ¿no? En plan, que incluso hay gente que le dice, tú que vienes de parte de Putin, tal, no sé cuánto. Y él dice que él no tiene ningún interés ni en Putin ni en Zelensky, que él pasa completamente, que él ya luchó en la guerra de Transnistria y sabe de qué van las guerras, y que no tiene ninguna intención de participar. Y que no puede volver a Ucrania, a su casa, a Odessa, porque si entra lo reclutarían y lo llevarían al frente, claro. Entonces, os podéis imaginar su situación, encerrado en Transnistria sin poder volver a Ucrania, ¿no? Él ponía de ejemplo esta persecución, pues como habéis visto en el vídeo, en Transnistria hay 3 idiomas oficiales, está el moldavo, rumano, el ucraniano y el ruso, ¿no? Y él dice que tú puedes llegar a Transnistria y puedes hablar en el idioma que quieras, escribir la documentación y tal, pero que ahora, en ciertas zonas de Ucrania, tú vas y estaría perseguido el ruso. Y él dice, aquí no se persigue, ¿por qué allí sí? ¿Quiénes son los que oprimen aquí? O sea, en el sentido cultural, obviamente. Y respecto a Transnistria le pregunté si la sanidad era pública, la educación, y él me comentó que la educación, la escuela sí, pero que muchas veces se pide dinero, aunque no es obligatorio, pero ya sabéis cómo va esto, para temas de, pues por ejemplo, se ha roto unas ventanas, tal, los padres vamos a intentar poner algo de dinero y que eso al final pues influye, ¿no? Y el tema hospital, pues que en teoría no hay que pagar, pero lo mismo que ocurre un poco pues en algunas zonas de por aquí, que sí pagan mejor. Pero él dice que si te vas a Instagram, a Viber y tal, y te pones a quejarte del hospital, de que no funciona bien y tal, que enseguida te atienden de puta madre. Y al final soltó irónicamente, lo único aquí gratis en Transnistria es la cárcel. Digo, bueno, siguiendo con el tema de la guerra de Ucrania, bueno, él cuando habla del Euromaidán, que yo creo que esto es un tema muy polémico, bueno, aquí él da por hecho obviamente que fue un golpe de Estado, que es algo que no se puede decir yo creo en la esfera occidental, que fue un golpe de Estado urdido por Estados Unidos y ya está, simplemente, igual que se hicieron pues un montón en Latinoamérica con la Operación Cóndor, pues que simplemente los Estados Unidos dieron un golpe de Estado en 2014, ¿no? Que eso es algo que si lo dices en España te tachan rápidamente que cobras en rublos y tal, pero bueno, yo digo que cada uno investigue y ya está, ¿vale? No vamos a entrar más en eso. Y que parte de la guerra hay un tema importante que sería el tema de Hunter Biden, el hijo de Biden, que yo la verdad es que ese tema siempre me ha parecido muy turbio, muy oscuro y digo, aquí es muy difícil informarse objetivamente, entonces nunca he intentado investigar mucho. Y en este caso este hombre me ha dicho que Hunter Biden tenía negocios importantes con el tema de la tierra, porque no sé si sabéis que en Ucrania y Rusia hay una cosa que se llama el Chernozem, que sería como las tierras negras, que son una de las tierras más fértiles del mundo para cultivar y que él estaría involucrado en este tema de negocios y que parte de la intención del golpe de Estado y tal, dentro de lo que se buscaba, que también sería pues este tema de acercamiento a la OTAN y tal, pues dentro también entraría una parte de estas piezas, pues sería pues que esta persona siguiera con estos importantes negocios en Ucrania, ¿no? Eso decía él. A mí me parece que no creo que tenga tanto peso lo de Hunter Biden para que dieran el golpe de Estado en 2014, pero bueno, él decía que sí, es su opinión. Y ya finalmente el tema de... Le pregunté si la frontera entre Ucrania y Transnistria estaba abierta, dice que no, que está cerradísima, dice, es que los ucranianos piensan que vamos a atacar desde aquí o algo así. Dice, se reía, dice, pues si aquí hay 1000 soldados y 2 tanques, dice, hay 2 tanques, dice, ¿cómo se va a entrar desde aquí a Ucrania? Yo no le quise decir tampoco que Lukashenko había salido con un mapa que se veía y tal, pero la verdad es que
no tiene pinta que una ofensiva de aquí pudiera tener mucho éxito, la verdad, pero bueno, ahí ya cada uno piense lo que sea, ¿no? Y bueno, esto sería todo. He tenido que esperar a salir de Transnistria para hablar, mirad que no he dicho nada especialmente grave ni nada, pero ya os digo que hay situaciones que ya he vivido y paso de repetir, la verdad. Y me miraron la cámara antes de entrar, se pusieron a mirar las fotos y tal, y ya eso me puso un poco en alerta. Digo, no voy a decir cosas raras, a ver si al salir la van a mirar y se van a rayar y me van a dejar aquí un rato, o vete a saber, ¿sabes? Tal como están las cosas. Nos vemos en la próxima.